Amigos, seguimos a través de Unión Radio y a partir de este momento nos vemos en todos los Estados Unidos en la pantalla de IBC a través del 427 de DirecTV, los 50 estados de la Unión. Gracias por seguirnos. Vamos a tocar el tema de la inseguridad desde una de sus aristas más dramáticas y más poderosas instaladas en Venezuela. 6 organizaciones criminales dominan 15 barriadas del municipio Libertador, en su mayoría las más pobladas. Las bandas se han convertido en objetivos de cuerpos policiales debido a su armamento y su peligrosidad. Secuestran, controlan el tráfico de drogas y algunas dominan un mercado de armas superior al de las fuerzas que las combaten. Según funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, los quilombos, el Coque, el Loco Luis, los Per Plus, el Macúa, el Gilbert han sido el objetivo de más de 20 operativos efectuados en 8 meses. Las zonas más sensibles del ataque de bandas son el Guarataro, el 23 de enero, el Valle, la Cota 905, el Cementerio y La Vega. Son sectores considerados como zonas rojas por los cuerpos de seguridad. Dentro de las bandas existen 3 categorías. La plana mayor, integrada por el PRAN y sus escoltas, es la que recibe el dinero de la venta de drogas, secuestros y las multas que deben pagar los comerciantes del barrio. En segundo plano están los luceros, que son los que se enfrentan a tiros con los agentes policiales y están encargados de efectuar los secuestros. Y en tercer lugar están los gariteros, en su mayoría menores de edad que se inician en la organización y son los que realizan las encomiendas, cobran las multas a comerciantes, deudas por droga y custodian la zona a toda hora. Bueno, amigos, para quienes nos siguen por televisión, yo me persigno y miro al cielo y le pido a Dios que nos proteja, porque da pánico leer apenas esta aproximación de lo que es toda una estructura de poder, estructura y funciones de poder paralelo al Estado y sus instituciones. Nos acompañan a mi izquierda Fermín Mármol García, abogado criminólogo. A mi derecha, el querido colega Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Y también tendremos un contacto con Rona Rizquez, periodista de investigación de Runrunes, especializada en el tema de violencia. Bueno, muchachos, siempre es grato conversar con ustedes, aunque sea tan ingrato el tema que nos toca abordar. Un placer. Gracias. Mira, ¿por dónde empezar? Porque, insisto, yo nada más de leer esto me reencuentro con esa pavorosa realidad con la que convivimos los venezolanos. La dinámica, la tendencia hasta ahora es de deterioro. En nada hemos logrado algo en el combate contra este crimen organizado. Buenos días. Una de las cosas que me llama la atención cuando refieres en las palabras introductorias las bandas, que son esencialmente las formaciones criminales que están dominando, según el reporte, los espacios del municipio Libertador, es que son prácticamente las mismas que se mencionaban en informes de los años 2013, 2014, 2015. Básicamente los mismos actores, ¿no? Hay que recordar que cuando se inició este ciclo de racias conocido como Operaciones Liberación del Pueblo, por allá por julio de 2015, el objetivo primordial de esa actividad que se llevó a cabo en la Cota 905 era lo que llamaban en la jerga policial la neutralización del Coqui y de su banda. Y allí está mencionado en el reporte que acabas de referir. Esto quiere decir que o la acción policial ha sido profundamente inefectiva o podríamos pensar incluso en cierto grado de connivencia entre sectores de la delincuencia común en proceso de organización y elementos de los cuerpos de seguridad. Porque no es posible que a estas alturas, agosto de 2017, todavía estemos hablando de que un señor como el Coqui está dominando espacios en el municipio Libertador. Es decir, este señor ha sido investigado por Policía Judicial, por Policía Nacional, por Guardia Nacional, está en los informes, están las fotos, están todos los lugartenientes que en uno u otro momento lo asisten, están sus parejas, sus teléfonos, está grabado y sin embargo
no han podido ni siquiera dar con él, detenerlo, tener un contacto de combate con el coqui. Esto llama muchísimo la atención. Lo otro es que algo que no se menciona en ese reporte y que yo considero que es básico. Miren, el delito esencial de la delincuencia cuando empieza los procesos de organización, de estructuración, de fortalecimiento, de crecimiento, es la extorsión. Eso que, bueno, ellos lo llaman las multas. En realidad no son multas, son pagos periódicos que se hacen tanto los comerciantes como los habitantes de la zona, incluso las personas que hacen transporte público en las líneas de ruta troncal, tienen que pagar esa extorsión porque de lo contrario van a ser objeto de violencia. Como una vacuna. Efectivamente, eso lo llaman en la frontera vacuna y es el término que más se conoce. Y este es el delito básico, de allí surge todo lo demás, porque eso es lo que le da a estas estructuras la base financiera para ellos poder entonces pagar a sus luceros, a toda la actividad de los gariteros. Es decir, esto comporta pagos importantes en dinero, esto es una estructura económica, se maneja muchas veces en efectivo, pero otras veces no. En otras oportunidades, incluso los pagos de la extorsión se hacen a cuentas bancarias de personas que son o parejas o asociados de los líderes de las bandas. Ahora, dos puntos aquí. Le damos la bienvenida también a Rona Rísquez, periodista de investigación de Run Runes, especializada en el tema de violencia, ya está con nosotros. El tema de las armas, ¿de dónde salen? Y segundo, si esto lo estamos conversando aquí, se supone que los cuerpos de seguridad entienden por qué no actúa a lo mejor no en lo más alto, pero en esas escalas de lo más bajo de los delitos. Por ejemplo, cómo no se controla ese tema de las vacunas, cómo no atacar a los gariteros, a los llamados gariteros, a los luceros. Es decir, es muy difícil tumbar la estructura. Bienvenido, doctor Mármol. Buenos días, para mí es un placer estar con ustedes. Yo adiciono a lo ya expuesto por Javier Ignacio Mallorca lo siguiente. Primero, que tenemos que comprender que el crimen en Venezuela es un crimen estructurado, que controla territorios. Ya aquí se acabó en Venezuela el llanero solitario, las pequeñas organizaciones criminales. Aquí tenemos que concentrarnos a una estructura criminal de distintos tipos que controlan territorios. Por un lado podemos tener los colectivos armados y violentos, por otro lado podemos tener los boliches, por otro lado podemos tener los pseudosindicatos de la construcción y los pseudosindicatos mineros, por otro lado podemos tener la presencia de la FARC, el ELN en Venezuela, pero también tenemos el tema que estamos abordando hoy de bandas y megabandas criminales. Número dos, creo que el Estado venezolano, representado por el gobierno nacional, no quiere pagar el costo político de enfrentar el crimen. Hay que pagar un costo político. Rescatar esos espacios territoriales, dominar a estas organizaciones criminales, enfrentarlas tiene un costo político. Y ese costo político evidentemente que no quiere pagarlo el Estado venezolano. Número tres, bueno, hay que fortalecer las instituciones, hay que innovar en la lucha contra el crimen y la violencia y evidentemente la seguridad ciudadana no ha sido una prioridad. Las prioridades están en otras realidades políticas, por ejemplo, perpetuarse en el poder, pero luchar contra el crimen, luchar contra la violencia no ha sido una prioridad y el ejemplo lo tenemos en el déficit de policías uniformados, de policías de investigación criminal. Y por último yo diría que no hemos rescatado ni hemos incentivado la denuncia ciudadana. Es decir, el venezolano víctima del crimen, la última alternativa que tiene es colocar la denuncia. No hay confianza del venezolano con sus instituciones y nada se ha hecho en 18 años por incentivar la denuncia ciudadana. ¿Quién denuncia un secuestro en este país? ¿Quién denuncia una extorsión en este país? ¿Quién denuncia la venta de narcóticos de un vecino en la comunidad? Nadie, absolutamente nadie, porque las instituciones no han demostrado que son capaces de pelear con los intocables. No, al contrario, hay intocables de cuello blanco o rojo, pero también hay intocables con fusiles. Y entonces el ciudadano prefiere no meterse en problemas. Y así tenemos algo que dijo Javier Ignacio, que me pareció correcto, tenemos un círculo vicioso dando vuelta, alimentándose de todas las aristas y tenemos lo que hoy podemos cosechar. Un país sumergido en el crimen, en la violencia, en la anarquía, en el primitivismo
y por supuesto en la irracionalidad. Rona, estamos hablando, bueno, del crecimiento de toda una estructura que se ha hecho poderosa y que tiene, digamos así, un catálogo de actuaciones. ¿Qué se ha ido incorporando a ese catálogo? Porque cuando hablamos de estas mafias, de estas maneras de estructurarse, como lo decía Fermín Mármol, bueno, uno piensa en las películas, en las narconovelas colombianas, uno se pregunta cuán distantes o cuán cercanos estamos de todo lo que se describe, además en toda la bibliografía, en las investigaciones del mundo, ¿no? Bueno, yo creo que yo soy de las que piensa que la realidad supera la ficción. Y en este caso, la realidad, estoy segura de que puede superar esa ficción. Y lo digo a partir de las experiencias que muchos de nosotros como periodistas tenemos yendo a los sitios donde ocurren los sucesos y los hechos de violencia y conociendo un poco más de lo que está pasando en esos lugares y de cómo es la convivencia en los sectores populares, incluso cómo es fuera de Caracas, que es algo que no se ha abordado ni se ha trabajado en profundidad, y lo que está pasando fuera de Caracas es realmente impresionante. O sea, cuando digo impresionante, estamos en una ciudad donde, como bien decía Javier Ignacio, ya no es una sorpresa, ya no es una novedad que tú camines por algún sitio del Boulevard del Cementerio y sepas que todos los comercios de esa zona tienen que pagar una extorsión. O sea, eso es algo similar a lo que se vivió en Colombia, algo similar a lo que se ha vivido en El Salvador, y en este momento eso está pasando en Caracas. Por ejemplo, está pasando en Caracas y no está pasando en un cerro, en un sector inaccesible, no, está pasando en un sitio que está casi que en el centro de la ciudad, pues. Y algo similar ocurre en Catia. Y como decía Fermín, los grupos que se ocupan de cobrar esta vacuna, estas extorsiones, que además, como también explicaba Javier Ignacio, es un sustento súper importante para estas organizaciones delictivas, son diversos. O sea, son o las megabandas, o son los colectivos, o son los grupos pseudo sindicatos que están operando en distintos sectores del país. ¿Qué pasa? Cuando preguntaban acerca de por qué las autoridades, si conocen de estos hechos, no intervienen. Bueno, es que las autoridades de alguna manera también se sirven de estos negocios. O sea, se está dando una situación, sobre todo en el interior del país, donde las policías municipales, ahí está identificados líderes de policías municipales que se encargan de controlar todo el negocio delictivo, que además está asociado con las bandas. Entonces, por una parte, intentan apropiar, por una parte son socios de estas bandas en esa actividad delictiva, pero por otra parte también se ocupan de exterminarlos o de ejecutarlos para cuando ya no les son útiles los miembros de estas bandas. Entonces eso se estaba dando acá. Hay un caso que pude conocer en un sector también de Caracas donde funcionarios de un cuerpo de seguridad, investigadores de secuestros, secuestraron al hermano del líder de una banda delictiva. No lo secuestraron para presionar al líder de la banda para que se entregara ni para que liberara algún secuestrado, no, lo secuestraron para cobrar un rescate y además en dólares. Y estoy hablando de funcionarios policiales. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Estamos viendo además un nivel de violencia y de saña bastante fuerte, tan fuerte, que incluso impresiona a las personas. Hemos visto en estos días en Barlovento, es increíble. O sea, efectivamente, cuando la gente dice, ¿cómo circular por Barlovento? Bueno, sí, es complicado, porque la situación es de tanta violencia que las personas que viven allá, que están acostumbradas a tener vínculos o relaciones con estos grupos o que los conocen, ya tienen miedo, ya se impactan acerca de cómo se está manifestando esta violencia, cómo es cada vez más común el descuartizamiento de personas, el dejar expuestas las partes de las personas, igual en Valles del Tuy, en dejarlos en colegios, o sea, en colegios donde van niños, o sea, dejan partes de personas para que llamar la atención e impactar acerca de esta situación, de cómo ellos manejan sus negocios. Los desplazamientos son también cada vez más impresionantes. Yo creo que aquí en algún momento hay que también hacer algo, investigar las fosas comunes. La gente fuera de Caracas, sobre todo, manejan o sea, uno podría decir, bueno, son leyendas, pero hay que investigarlas. O sea, uno va a cualquier sector de Barlovento y habla con alguna persona y esa persona conoce a alguien que tiene un familiar desaparecido. Y cuando hablo de desaparecido no es alguien que se fue o que no, es alguien que sabe que está muerto, pero que no aparece porque no se sabe dónde lo mataron o quién lo mató. Y en estos casos de desapariciones están involucrados tanto funcionarios policiales como organizaciones delictivas, que además, como te digo, se presume que han creado fosas comunes que están a lo largo de todo el país, porque además hay que ver o sea, hay que recordar lo que pasó en la cárcel, en la PGB hace poco, donde también fue encontrada una fosa común que debe ser algo similar a lo que está ocurriendo en otras cárceles del país. Entonces, o sea, son muchas cosas
que están ocurriendo en paralelo y que están ocurriendo allí y que poco se sabe de ese tipo de cosas y que hay que comenzar a investigar y que están asociadas al delito y a un delito que efectivamente ha ido creciendo y ha ido profundizando, o sea, una violencia que se ha ido profundizando impresionantemente, sobre todo en los últimos 2 años. Ahora, en cuanto a las vacunas, me llama la atención mucho ese tema. ¿Cuánto cobran? ¿Cómo es el cobro mensual, quincenal? Se habla de bolívares, de dólares. Eso depende del tipo de actividad. Te puedo referir varios casos en los que incluso la vacuna es en moneda extranjera, ¿no? Pero si estamos hablando de un conductor de ruta troncal, pues obviamente esos serán, yo no sé exactamente a este momento que estamos hablando cuánto estarán pagando, pero eran 30.000 bolívares semanales. Uno puede decir, bueno, eso es mucho o poco. Bueno, suma y sigue. Claro. Suma y sigue, porque ese es ese conductor. Pero ahí están involucrados todos los integrantes de la línea, pues pagando. Además hay una cosa ahí... Hay servicios en Caucagua que han tenido que, primero, reducir sus horarios de funcionamiento y segundo, hacer paros, digamos, de mediodía para llamar la atención de las autoridades en torno a este problema. Es decir, obviamente, si ellos viven, estos conductores viven, ese es su sustento, llevar a la gente desde Caucagua, por ejemplo, hasta poblaciones cercanas en el área de Barlovento, y la banda de Caucagua o de Aragüita te está cobrando una comisión, una extorsión para permitirte funcionar y la policía no hace nada, pues obviamente o le sigues pagando y aceptas ese mecanismo o empiezas a asumir una acción en conjunto para poder llamar la atención de las autoridades, cosa que no, las autoridades a este momento no han reaccionado al respecto. Y un cabo además para que entendamos la magnitud de lo que estamos hablando. Miren, en petróleos de Venezuela, en los campos de petróleo de Venezuela del estado Trujillo, hay obreros que no pueden entrar si no pagan vacuna a las bandas locales. Estamos hablando de una actividad criminal que ya está incidiendo. ¿Entrar a nómina o a su trabajo diariamente? Ahí vamos, a entrar físicamente al campo. ¿Así? Para trabajar. Cotidianamente. Sí. Eso es en Trujillo. En los campos de La Faja, en el estado Sucre, la Guardia Nacional ha investigado las denuncias que han hecho los subcontratistas porque estos pseudo sindicatos organizados realmente como bandas criminales han exigido que se constituyan nóminas paralelas, este es otro pago de extorsión, en la que se incorpora a sus familiares para ellos devengar un dinero adicional que además de eso no entra en ninguna contabilidad. Esa es la realidad. Y ellos han amenazado con el paro de sus actividades porque llega un momento en que la banda no está conforme con nada que tú le pagues. Porque esa es la extorsión, genera una dinámica viciosa que va creciendo y creciendo y creciendo, que empieza como un ofrecimiento de seguridad y que después llega a la apropiación de la actividad en sí. ¿Querías acotar algo, Ronald? Sí, hay dos cosas. Lo que decía Javier Ignacio cuando preguntabas el tema de cómo operan. Por ejemplo, sé de grupos que operan incluso de forma diferente a como operan en la venta de droga. O sea, en la venta de droga, por ejemplo, hacen una rotación semanal, es una misma banda y ponte tú que sean 5 integrantes de una banda, a cada integrante le toca lo que se produzca de esa venta de droga de una semana. En el caso de las extorsiones es distinto, aunque se juntan varias bandas, se dividen los territorios y hacen un pote. Y ese pote lo reparten entre todos los integrantes de las distintas bandas que se juntaron para mantener un territorio en particular. Eso en el caso de las extorsiones, por un lado. Por otro lado, lo otro que también decía Javier Ignacio, que es muy importante, es hasta dónde están llegando las extorsiones. Por ejemplo, en el caso de la población de San Vicente, en el sur del estado de Aragua, la extorsión ha llegado a un punto donde no solamente te cobran vacuna por vivir en la zona, que eso también está ocurriendo en otras zonas del país,
sino que, o sea, vivir en tu casa, por estar en tu casa, por tener derecho a estar en tu casa, te cobran vacuna. Sino que además, si tú vas a hacer una remodelación dentro de tu casa, tú debes pagar una vacuna a estas personas, porque si ven que tú estás metiendo materiales de construcción y tú no les has notificado y has pagado tu vacuna, entonces te pueden hacer algo, o te van a amenazar, o te van a... Y si tú vas a hacer alguna remodelación o algo así, también deben tener ellos prioridad en suministrarte la mano de obra que sea gente vinculada a ellos. Entonces, es una cadena que, como dice, o sea, es infinita. O sea, la extorsión no tiene un límite allí. Igual, si quieres pintar la fachada de tu casa, ellos autorizan que pintes la fachada de tu casa o no, y bueno, tienes que pagar una comisión, porque a todas estas el criterio es, si tú tienes para hacer una remodelación, me puedes pagar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que están haciendo. Y en Valles del Tuy igual, si tú vas en las obras y en las construcciones también, han exigido las nóminas paralelas, exigen vacuna para que las personas puedan acceder a las obras, a los constructores. O sea, eso es algo que, la extorsión es un fenómeno que de verdad hay que ver cómo se para, porque es impresionante el cuerpo que va tomando. Y bueno, amigos, angustia, impotencia son hechos concretos, no es especulativo esto que están relatando las personas que nos acompañan hoy en el panel. Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Rona Rísquez, periodista e investigadora de Runrunes, especializada en el tema de la violencia. Y Fermín Mármol García, abogado y criminólogo. Estas cosas que ustedes están contando, de alguna manera uno las escuchaba hace tiempo en el área rural, la extorsión, la vacuna, los dueños de fundos. Y vemos que está actuando particularmente en zonas populares. Pero esta cobija que cada vez, esta sombra va avanzando y nos arropa, ¿qué proyección? Pudiéramos hacer un análisis en perspectiva. ¿Qué proyección presenta? ¿Hasta dónde pudiera llegar? ¿Y de qué manera las instituciones del Estado venezolano, por omisión, por acción y en algunos niveles por complicidad, pueden hacer algo? ¿O qué es lo que han hecho acaso para evitar que este monstruo que ustedes están describiendo se siga fortaleciendo? Amigos, regresaremos. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl Noriega y Soncirel Luna da Costa.